¿Quién no desea emprender en Uruguay? Uruguay es el país más estable de las Américas en este momento. Atilio Deana, responsable de la transferencia tecnológica, Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas en Uruguay, es un experto en fomentar el emprendimiento en su querido país de origen. Desde hace años, la misión de Atilio ha sido la de promover la formación de nuevos proyectos de disciplinas científicas y generar vinculación con el medio a través de programas de extensión a enseñanza secundaria y de transferencia tecnológica al sector de empresas públicas y privadas y a otras instituciones. Es un placer para aquí y ahora dejar con ustedes a Atilio Deana y a Juan Pablo Capello, presidente y socio fundador de PAG Law, expertos en Venture Capital a lo largo y ancho del hemisferio y auspiciadores exclusivos de Aquí y Ahora, podcast que se distribuye en el hemisferio. Señoras, es un placer, señoras y señores, dejar con ustedes a Atilio Deana y a Juan Pablo Capello. Atilio, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Oye, tenía muchas ganas de hablar contigo porque en América Latina, yo creo los que miran estas cosas se dan cuenta que los dos países con, tú sabes, el mejor apoyo del gobierno para propósitos de fomentar la industria de emprendimiento y realmente crear un ecosistema de capital de riesgo han sido Chile y Uruguay. Y cuando siempre he querido aprender un poco más de las iniciativas que han tomado lugar en Uruguay, y de eso se trata, o se va a tratar parte de nuestra conversación hoy día. Cuéntanos un poco, yo sé que has sido consultor de Uruguay 21 hace Sí, varios años. De Uruguay. ¿Cómo ha sido, Sí. o sea, de tu perspectiva, el desarrollo del ecosistema? Sí, mira, bueno, yo primero te voy a explicar un poco cuál es mi trabajo en forma un poco más precisa. Yo soy encargado de una unidad de valorización de la investigación y transferencia de tecnología en un programa que se llama Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, que está dentro de la Universidad de la República. Es un programa conjunto de la Universidad de la República y el Ministerio de Educación de Uruguay, y que abarca, digamos, a unos 1.000 investigadores del país que están orientados a toda la parte científica, o sea, 1.000 científicos. Y además es un programa de posgrado, o sea que este programa genera las maestrías y doctorados en ciencias, ¿tá? Ya hablo de ciencias, todo lo que es química, sí, biotecnología, ciencias ambientales, física, informática, en fin, matemáticas, todas esas partes más científicas. Hay otros posgrados que tiene la universidad, pero que no están en PDCIVA, que son posgrados más profesionales, como de ingeniería, medicina o por ejemplo, economía, que tienen sus posgrados propios. Y dentro de ese programa, que te comentaba, es un programa originalmente para fomentar los posgrados en ciencias, se creó en el año 2015 una unidad que es de transferencia tecnológica, de vinculación academia-empresa y de fomento del emprendedurismo, o sea, de fomento de la generación de empresas, pero de empresas de base tecnológica que surjan de los laboratorios de investigación. Por eso yo de lo que te puedo hablar de ese ecosistema es la parte que yo más conozco, que es el ecosistema, digamos, de generación de empresas de base tecnológica, pero en el ámbito científico, ¿sí? Uruguay tiene... Perfecto. Claro, y ahora sí te explico. Uruguay tiene un buen ecosistema, una buena red que se llama Emprender Uruguay. La red Emprender Uruguay abarca ciento y tantas instituciones
del gobierno, de las instituciones universitarias, de fomento local, instituciones de financiación, por ejemplo, inversores privados, inversores ángeles. Todos estos están aglomerados en esta red, que es una red donde intercambiamos experiencias, pero también es una red bastante formal porque tiene una estructura, está organizada desde la Agencia Nacional del Desarrollo, financiada por la Agencia Nacional del Desarrollo, para organizar este ecosistema. Sí. Y dentro de ese ecosistema, la parte que corresponde a los emprendimientos científicos, o sea, derivados de la investigación científica, es una parte pequeña, te podrás imaginar. O sea, estamos en un mundo dominado más que nada por emprendimientos rápidos, ¿no? Estamos acostumbrados a generar emprendimientos rápidos de startups que surgen básicamente la idea de startups que surge del garage, ¿no? Tres, cuatro amigos que se juntan, sacan una idea y la llevan al mercado relativamente rápido, pero cuando vos ves la complejidad de esos ecosistemas, pueden ser que no sean complejos técnicamente o tecnológicamente, pero que tengan un alto impacto a nivel internacional, ¿no? Acá surgen muchas apps, por ejemplo, de celulares, las apps, muchas industrias del software también, servicios software, surgen por ese lado, por el lado de la inmediatez, de dar una solución rápida a mercado. Y luego tenemos otra rama que es más compleja desde el punto de vista tecnológico, porque demora más en generar una respuesta o dar una solución, que es la biotecnología, la nanotecnología, la industria de la electrónica incluso, ¿no? Emprendimientos en electrónica, que requieren cierta sofisticación o complejidad y por lo tanto requieren más fondos, porque son emprendimientos que requieren más cantidad de fondos para poder ser desarrollados, más tiempo y más fondos, ¿no? Bueno, y Uruguay está empezando en esa área, te diría. En el área de emprendimientos de base tecnológica, que a su vez sean de origen científico, porque también los otros también son de base tecnológica, estamos recién empezando. Te diría de hace unos 10 años, en forma organizada. Han habido orígenes de surgimiento de empresas científicas, de base científica, anteriores a esto, pero muy desorganizado y con poco apoyo. Y muchos casos se han muerto, o sea, esos casos han terminado en que no han podido prosperar, ¿no? Pero de hace 10 años a la fecha es que estamos viendo surgimiento de empresas interesantes. Serían unas 100 empresas por ahí, 120 empresas, startups que se crearon en estos 10 años, que son de temas, ya te digo, por ejemplo, alimentos funcionales, también en la parte de alimentos, alimentos funcionales, nutracéuticos, ahora cannabis, por ejemplo. Nosotros tenemos un área que se desprendió con el cannabis y hay varias startups en el cannabis, algunas que están en el tema de aislamiento de compuestos activos del cannabis medicinal, otras están en las áreas relacionadas con el cultivo de cannabis. Por ejemplo, empresas que dan servicios al cultivo de cannabis para que sea, por ejemplo, hidropónico y entonces sea un cannabis donde vos puedas controlar las condiciones porque se hace todo en un sistema cerrado ¿cómo se llama?, de cultivo, ¿no? En fin. Hay muchas así, hay varios ejemplos. Tenemos empresas de levaduras para la industria cervecera. Entonces, búsqueda de levaduras y selección, mejoramiento de esas levaduras para la industria cervecera, por ejemplo, ¿no? Tenemos empresas ya ahí de alto tecnología, por ejemplo, de nuevos fármacos para patologías
inflamatorias para la obesidad, por ejemplo, que es y consecuencias de la obesidad, que son consecuencias de tipo de patologías inflamatorias, que son nuevas drogas en la industria farmacéutica. Entonces ahí es alto riesgo y alto impacto. Alto riesgo, ¿por qué? Porque cuando vos te metes a hacer una empresa de ese tipo, muy probablemente sepas que hay una alta probabilidad de muerte de esa empresa porque no llega a desarrollar el fármaco porque tiene que pasar por las fases clínicas y preclínicas y hay una alta probabilidad de no éxito. Sin embargo, ahora hay como 4 empresas de este tipo en Uruguay con inversores de Argentina para poder completar los estudios clínicos. Entonces, se va con mayor seguridad por ese lado. Y justo hablando de eso, porque Uruguay, desde la versión 1.0 del Internet, siempre ha sido un polo de emprendimiento, ¿no? O sea, Star Media, por ejemplo, que era uno, en aquel entonces, te diría, el primer unicornio de la región, fundado por Fernando Espuelas, uruguayo, y desde aquel entonces Uruguay siempre ha sido considerado un polo de emprendimiento. Tú tocas este tema interesante de que hay los proyectos, no quiero decir ligeros, pero un poco más que requieren menos infraestructura, claro, son más lentos. Menos infraestructura, menos estudios científicos, desarrollos científicos, etc. ¿Cómo logras? Porque claro, aún en los Estados Unidos hay el mundo de capital de riesgo y el 90% de ese capital va hacia estos proyectos basados en aplicaciones, en software, etc. Y más o menos el 10% del capital que se invierta es en estos proyectos que sí requiere de desarrollos científicos. ¿Qué se está haciendo en Uruguay para fomentar ese levantamiento de capital, para que esa parte de la industria, basado más en lo científico y los desarrollos tecnológicos de verdad, surja? Mira, hay una cosa que tú dijiste y es una estática. Tú sacaste una fotografía, ¿no? Del momento actual. Sí. Pero lo que está interesante ver es la evolución de cómo se da ese proceso en la generación en que estos inversores que se animan ahora de a poco, como vos dijiste, a invertir en este tipo de empresas, por ejemplo, la biología sintética, la genómica y todo eso, y ahí empiezan a haber inversores que están metiendo dinero en estos tipos de empresas. Lo que yo lo veo es como más evolución, una situación más dinámica, en donde hay una evolución donde vos dijiste hay ahora un 10%, pero yo creo que esto está aumentando. Hay un aumento gradual. ¿Y qué pasa? Y hay modas también. La industria de las apps va a llegar un momento en que se sature, se aburre de generar inversiones en apps y va a empezar esa gente a buscar otros horizontes, ¿no? Otros sistemas que dejan de ser tan riesgosos porque hay tantos de estos que están originándose, porque el riesgo está también relacionado con la cantidad de emprendimientos que hay, que hacen más o menos lo mismo y que alguno de ellos va a tener éxito. Entonces, yo creo por ese lado. La evolución es clara hacia empezar a generar, bueno, lo ves en el gene editing, ¿no? En la parte de edición genómica, que ahora ganaron el premio Nobel de química las investigadoras que descubrieron el fenómeno de edición genómica, donde es una herramienta brutal, importantísima para tanto la salud como el mejoramiento de la agricultura, el mejoramiento de animales, de animales de granja, o sea, la mejora en enfermedades, o sea, el combate a enfermedades. Y hay un montón de inversiones que ya se hicieron en torno a las empresas generadas por estas investigadoras, ¿no? Que ellas mismas están metidas en estos emprendimientos. Y esto es algo que aparece, estos ejemplos que yo te ponía de
empresas relacionadas con fármacos en Uruguay. Fíjate, se da en Uruguay, estas cosas se están dando ya en otros lados. Hay inversores que están empezando a meter plata en estos emprendimientos. Algunos de estos inversores ven que hay un mundo de patentes detrás que hay que respetar, porque es por donde hay que ir, porque se sienten más seguros de ir por un emprendimiento. Si vos hablas de un fármaco, tenés que, sin duda, hablar de que el fármaco lo patentaste, o ese fármaco está patentado, pero hay otras cosas en la biología sintética, en la genómica, en la nanotecnología aplicada a la biotecnología, lo que es la nanobiotecnología. Son muchas cosas que no pasan por las patentes, porque el sector evoluciona tan rápido que no vale la pena patentar, porque a los 2 o 3 años tenés que estar generando una tecnología nueva. Entonces, son cosas que yo veo que se están por venir y que al menos en Uruguay estamos empezando a trabajarlas, ¿no? Y Uruguay, siendo este polo de emprendimiento a nivel regional, obviamente un mercado pequeño, pero un muy buen lugar de donde lanzar una empresa por temas de calidad, costos, calidad de vida, etc. ¿Cuál es el argumento para los que nos están escuchando, emprendedores que de repente están trabajando o emprendiendo en países donde no hay la estabilidad política, etcétera, como ustedes lo tienen en Uruguay? ¿Cuáles son los argumentos para que el emprendedor que tiene uno de estos proyectos basado en desarrollos científicos, etcétera, vaya a Uruguay y trabaje y lance su proyecto desde ahí? Sí, muy interesante la pregunta. Hay apoyos, ¿tá? Por ejemplo, la ANI tiene un programa. La ANI es la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, es la que financia tanto proyectos digamos, de investigación a nivel de laboratorios, como proyectos empresariales, financia los emprendimientos nacionales. Pero ahora tiene un programa que lo tuvo el año pasado, espero que lo vaya a tener el año que viene de vuelta. Este año es un poco especial porque hubo cambio de gobierno y se desbarajustó todo porque hay un ajuste fiscal muy fuerte, lo que va a llevar a reducción de financiación de la ciencia y la tecnología. Esto no estoy haciendo todo lo contrario de lo que vos querés, que es promocionar al país. Pero en realidad estamos pasando por un problema que es de ajuste fiscal, que va a repercutir y está repercutiendo en la innovación, en la investigación. Pero el año pasado, y espero que lo vaya a tener el año que viene, tenía un programa que se llamaba Uruguay Proyecta, que era para atracción de emprendedores de la región para instalarse en Uruguay por un año. Tenían que venir con una idea ya acabada, y ya te diría hasta con un producto cercano al mercado, y si no te diría en el mercado, ¿no? De donde están. Y es una vía para las empresas como de amplificar, de las startups, de amplificarse a nivel regional. Esto es un programa que tuvo la ANI, daban bastante dinero, o sea, daban hasta como $500,000 para instalarse, y era por un año, o sea, era una ayuda por un año, y en ese año tenían que ellos poner el producto en el mercado y usar a Uruguay como plataforma de exportación, o sea, que el producto que ellos hacían sirviera para a su vez exportar a otros países de la región. Vino gente de México, de Perú, de Brasil en esos llamados, de Argentina, y creo que se seleccionaron como 30 emprendimientos, de casi todos eran de base tecnológica, muchos en el área de TICs, como hablábamos de apps y de TICs, pero también había cosas de alimentos. Entonces, pero claro, eran cosas, no estamos hablando de la fase inicial de la startup, sino de una startup ya consolidada
digamos que en el primero o en el segundo año de la startup, donde ya tiene un producto en el mercado y está expandiéndose, ¿no? Está buscando expandirse. Entonces, esto es una ayuda importante porque además no queda con equities de la empresa, simplemente es una subvención que se le da a la empresa. La verdad que es un beneficio muy importante para las startups extranjeras, ¿no? Y después sí hay como un compromiso de quedarse por determinada cantidad de años para seguir usando Uruguay como plataforma de exportación, ¿no? Eso es un buen ejemplo de incentivo. Y hablando un poco de eso, para el extranjero, y esto yo sé puede ser estar un poco fuera de tu área de conocimiento, pero de repente has tenido experiencias con emprendedores que han venido de afuera. En términos de instalarse en Uruguay, ¿es relativamente sencillo para un emprendedor o por temas de visas, No, etcétera, resulta ser una no, complicación? mira, ahí, igual yo de eso sí tengo conocimiento porque estuve apoyando a Uruguay 21 durante 4 o 5 años en esto. Yo Sí, sigo apoyando a Uruguay ya. 21 en asesorar desde el punto de vista científico, tecnológico, a inversores que vienen a instalarse en Uruguay. Una empresa extranjera que quiere Ujú, instalarse en Uruguay, hay una agencia de promoción de la inversión extranjera directa que se llama Uruguay 21, que también promueve las exportaciones. O sea, la misma empresa, la ujú, misma agencia de gobierno promueve que vengan empresas a invertir de todo tamaño, incluso inversores que quieran venir o founders o diferentes tipos de sistemas para que vengan a Uruguay, se instalen sí. y que usen a Uruguay como catapulta para afuera, pueden usarlo simplemente teniendo una Ujú, logística o una instalación donde pueden incluso manejar los servicios financieros de la empresa, por ejemplo, a nivel deslocalizarlos acá en Uruguay. Tenemos las zonas francas que tienen un buen sistema de incentivo a nivel de exoneraciones fiscales para las empresas que se instalan sí. ahí, pero también tenemos empresas que si son empresas de base tecnológica, tenemos exoneraciones a la I+D, digamos, empresas que hacen I+D tienen exoneraciones a la práctica, digamos, económica, más que nada en TICs y en biotecnología, donde se les exonera hasta un 80%, no, un 92% de la renta a las actividades económicas. Que para darte un ejemplo, para darte una Mm, idea, una empresa que produzca un bien X, cuando lo exporta o lo vende, tiene un 25, un 30% de impuestos que por esta vía se les exonera. ¿Tá? Entonces es interesante muy esto atractivo entonces. para ver. Y luego en cuanto a la agilidad, hay un montón de facilidades. Este tipo, Uruguay 21 es una agencia que te asesora, Ujú, a los empresarios de cualquier tamaño a invertir, a venir a Uruguay. Está la herramienta de la ANI que te acabo de mencionar, que espero que vuelva a abrirse para el año que sí. viene. Y está ¿cómo se llama? El sistema de visas, que en realidad es un sistema muy sencillo, donde incluso Ujú, el inversor puede hacer que continúe aportando para su jubilación, por ejemplo, en el país de origen. No tiene por qué estar, claro, es Ah, muy, muy beneficioso. Entonces, esas cosas son interesantes para hablarlas. Yo en esto no sé nada, pero simplemente te digo que hay un sistema muy sí. ventajoso para la gente que viene a trabajar. De hecho, a cualquier persona, no solamente inversores. Uruguay es conocido en la región porque es un país Sí, fácil de entrar, fácil de conseguir los papeles para claro. trabajar. Cualquier persona que entre a Uruguay, incluso por la frontera, sin ningún papel, sin nada, en la semana siguiente tiene papeles para poder trabajar. Entonces, es un país muy, muy abierto para Muy la abierto, inmigración. claro. De hecho, bueno, mirá cómo soy yo no tengo pinta de indígena ni nada por el estilo, o sea, el 90 y pico por ciento de los uruguayos somos, en algún momento vinimos desde afuera,
porque vinimos de Europa, de Claro. distintos países, ¿no? Oye, y hablando un poco de eso para el extranjero emprendedor que se instala en Uruguay, háblanos un poco de tu perspectiva, cómo el ecosistema local en términos de apoyo, comunidad, aceleradoras, fondos, fuentes de capital, ha ido madurando en los últimos años. Sí, para el sector de, ahí hay sectores, ¿no? Para el sector de TICs, para el Claro. sector de TICs y de estas unicornios, que algunos que vos mencionaste, Ujú. hay algunos en Uruguay que son, hay inversores locales, además de que Sí, esta gente accede además ya directo a Silicon Valley, ¿no? Se van directo y invierten ahí. claro. Consiguen inversores afuera, pero hay una fuente de inversores locales que invierten en ese sector de TICs. ¿Qué pasa? El otro que yo venía hablando y que yo trato como de meter, que es el de sector de biotecnología, de alimentos, de microelectrónica, de nanotecnología. Ese es un sector un poquito menos desarrollado donde el inversor uruguayo todavía tiene dificultades en invertir. Pero Argentina, por ejemplo, que es el vecino, el país vecino, tiene inversores especializados, aceleradoras especializadas en este tipo de emprendimientos. Está Grid Exponential y está CITES en particular, Ujú. que se animan a poner plata y de hecho hay unos 4 emprendimientos que están invertidos ahora por CITES, que es la aceleradora argentina, y luego ya están con inversiones un poquito ya mayores, y está Grid Exponential, que actualmente tiene 4 también, de emprendimientos uruguayos que están siendo invertidos por aceleradoras de afuera. Y estamos tratando de empezar a promover que haya una aceleradora uruguaya en este sector, en el sector bio, que es muy importante Ujú. para esto, porque sabemos, como te decía, sabemos que es un sector que en la evolución está viendo mayor aceptación a nivel incluso de inversores extranjeros, ¿no? Claro, y cuando tú miras aquí o sea, obviamente esto ha sido un año un poco raro en todo sentido de la palabra, con la cuarentena y con el COVID y todo. Cuando tú miras un poco Uruguay como un polo de emprendimiento, particularmente para proyectos científicos basados en desarrollos tecnológicos de verdad, um, aquí a 3, 4 años, ¿hacia dónde te parece Uruguay tiene que apuntar? Sí, buena pregunta. Hoy justo estuve dando una clase sobre qué exporta Uruguay. Sí. Viste que hay todo una historia sobre la sofisticación de tus exportaciones, de alguna forma reflejan la matriz innovadora que tú tenés, ¿no? Como país. Ujú, Entonces hay un problema que estamos teniendo en Uruguay, que la matriz exportadora es muy primaria, está muy primarizada, está básicamente ujú. orientada a exportar productos agrícolas primarios sin ningún procesamiento, sin ninguna valorización. Entonces, lo vemos, la evolución la vemos, por ejemplo, en Irlanda. Irlanda ha pasado en 20 años de ser un país que Sí. producía productos agrícolas para exportación, ahora exporta TICs en un 40% de sus exportaciones, 42, 43% de sus exportaciones son TICs, son productos derivados de los servicios y servicios de TICs. De TICs quiero decir ICTs, ¿no? Claro. Información, tecnologías de información, software, aplicaciones, etcétera. Si lo sumás a lo que se llaman los servicios financieros, que ocupan, creo que era un 5% de las exportaciones, ya estamos casi como en un 50, 45, 50%, que es lo que exporta Irlanda. Impresionante. Y ahí es hacia dónde hay que ver, porque si nosotros seguimos exportando Ujú. granos de soja,
sin ningún valor agregado o madera, troncos de madera, ya no te hablo pulpa de papel, sino madera, sigue siendo una tecnología muy básica, muy primaria, y donde no estamos. Entonces, Uruguay tiene que ir a favorecer un ecosistema en TICS, que claramente lo necesita, a pesar de que TICS está muy bien ahora, pero igual, cuando vos ves el desempleo, hay que seguir esa por ahí, tendencia. porque el desempleo en TICS en Uruguay es cero. Actualmente Uruguay está contratando informáticos que vienen de Venezuela, que vienen de Cuba, que vienen de América Central, porque pagan buenos salarios y porque además tienen desempleo cero. O sea, cuando vienen acá, aunque vengan sin trabajo, consiguen trabajo enseguida esa gente, ¿no? Entonces esa área hay que desarrollarla, hay que seguir fomentando los emprendimientos en TICS y hay que empezar a apuntar a un área digamos, que nos despegue de seguir vendiendo soja, o vendiendo madera, o vendiendo carne, ¿no? Claro. Que sea un área que venda, en vez de carne, que venda, por ejemplo, proteínas derivadas de la carne, o que venda alimentos basados en soja, pero que sean alimentos nutracéuticos, que te diferencie por ese lado, porque es la forma que vos tenés de darle valor a través de una industria que ya existe, pero que te diferencia. Cuando vos ves la estructura de exportaciones de Nueva Zelanda, que sigue teniendo una estructura bastante primaria, comparable a lo de Uruguay, donde más del 50% de lo que exporta Nueva Zelanda son productos derivados de la industria agrícola, ¿tá? Pero derivados de la industria agrícola, por ejemplo, son extractos de malta, levaduras para la panificación, para la industria láctea, manteca en diferentes grados de pureza, o sea, empiezan a exportar productos que tienen una alta tecnología o que tienen un poquito más de claro. Y eso se genera de valor agregado. Y generación de valor agregado implica empresas, startups, que empiezan a dar servicios a esas otras que generan una industria más sofisticada. Es ese grado de sofisticación de la industria el que hay que apuntar, ¿viste? Y como tenemos una base agrícola, hay que apuntar a ese grado, a ese nivel, ¿no? Hacia esas industrias derivadas, generadas con los alimentos, con la biotecnología, en fin, con estos sectores que van por ahí. Entonces yo creo que hay que apuntar por ese lado, no hay que seguir apuntando por el sector de primario. El sector primario es, para mí, desde mi punto de vista, el pasado. Es lo que hay que pensar, que si siga haciendo plata, porque es un sector que sigue haciendo dinero, pero si vos querés hacer dinero por encima de eso, no podés agregar más valor agregado a la carne. La carne va a seguir siendo carne. La podés apuntar a que sea carne orgánica o carne marmolada o por ese lado, pero no estás agregando un 100% o un 500% de valor a ese producto. El producto se va a vender un poquito más caro, pero no va a ser, no va a generar valor tecnológico, ¿se entiende? Claro. Oye, y volviendo un poco, dado que un buen porcentaje del público en el que nos acompaña son emprendedores de la región que están mirando Uruguay con buenos ojos. En Uruguay sé que la Fundación Endeavor opera desde hace años. Hablemos un poco de estos recursos que existan para el emprendedor, o sea, dentro y fuera de Uruguay, para que se pueda, como diríamos en Chile, enchufar bien, aterrizar bien en Uruguay. Sí, qué tema, Endeavor, pero bueno, mejor me abstengo de hablar de Endeavor. Okay. Respecto, debe tener su buen trabajo en el pasado y sus grandes escándalos también. Respecto a, creo que hay que fijar la parte estatal. Creo que el Estado es el que tiene que involucrarse en promocionar que haya, digamos,
atracción de inversores de este tipo, emprendedores de distintos niveles, va por el lado del Estado. Es el Estado el que debería ser el abanderado de esta cosa. Por lo menos te hablo, en Uruguay es así, en Estados Unidos será otra cosa, pero en Uruguay es el Estado que se embandera debido a que todo lo demás siempre termina un poco turbio. ¿Tá? Entonces, lo que te da garantía de que funcione es que vos tengas un buen sistema de atracción, como lo que yo acabo de describir, de la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que fomenta a que vengan emprendedores a instalarse, que los pone después en contacto con otras estructuras más privadas dentro de Uruguay para armar ese otro ecosistema, ¿viste? Es difícil digamos, de trasladar la experiencia de un país a Uruguay. La experiencia de Estados Unidos a Uruguay no es trasladable, o sea, por el tamaño, por cómo se involucra el Estado en las cosas, por el pasado que tiene Estados Unidos, donde Estados Unidos el emprendedor es la persona, en cambio en Uruguay, en otros países son las instituciones. Yo lo que te quiero hacer ver es que, y eso también se da en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un sistema donde se fomenta la creación de startups en las universidades. ¿Tá? Entonces son las universidades que generan un fomento de empresas, startups, de generación de conocimiento aplicado. Que no, esa idea del investigador en el garage que lo hace solo y es exitoso ya no existe. O sea, todo esto pasa por eso fue de pronto hace 150 años, sí, como un paradigma, una idea que, mirá, Thomas Alva Edison, él solito inventó todo, pero no es, ahora actualmente el laboratorio de investigación, el laboratorio público de las universidades, bueno, hasta todo está generando allí el valor de la investigación, que es la que genera después los desarrollos. Incluso Apple, incluso IBM, no salen de un garage, es mentira, ¿entendés? Esas cosas son emprendimientos que se vienen formando de universidades, que ellos después tomaron desarrollos que se hicieron en universidades y los tomaron para desarrollar sus empresas. Pero es mentira que hoy, en el siglo XXI, podés desarrollar una empresa de alta tecnología, de avanzada, sin contar con el sector público, yo diría, de investigación, de innovación, ¿no? Público y privado, porque hay universidades privadas que también son altamente activas en esto, ¿no? Ahí hay una diferencia. La diferencia grande que hay es que la universidad privada tiene que subsistir con un sistema de matriculación para los estudiantes. Acá y en toda parte del mundo. La universidad pública está subvencionada por el Estado. En Estados Unidos tiene un sistema donde las universidades públicas y las privadas, todas, reciben un alto porcentaje de sus ingresos que vienen por las regalías de las patentes que han generado, o sea, por la innovación. ¿No? Además de las matrículas, pero las universidades públicas también cobran matrícula. Acá en Uruguay no. Entonces, ese sistema es el que tenemos que empezar a fomentar, que es que haya un sistema de innovación público generado a través de invenciones, patentes, que después se les transfieren a startups, ¿viste? Se generan eso de que las startups son muy dinámicas en comercializar eso, mucho más que las universidades. Y lo que te decía, las universidades públicas, privadas, perdón, el objetivo que ellas tienen es sobrevivir, es mantenerse. Entonces tienen que tener un sistema de matrícula, de ingreso asegurado por la matrícula, las patentes, esto y lo otro. Entonces se desfigura un poco el valor social
que tienen las universidades. Acá es Ujú. un tema crítico que el Claro. sector del emprendedurismo siempre le saca lo que nosotros decimos la cola de la jeringa. ¿Viste? Cuando te van a vacunar, sacas la cola Ujú. porque no te gusta que te vacunen, Sí, que es el debate que hay alrededor del rol social que tienen las universidades. ¿Tá? Para mí, generar sí, una startup es un rol social. ¿Tá? Te lo explico. Es claro. un rol social importantísimo. Pero también hay otros roles sociales de la universidad que están en asegurar el vínculo con la sociedad, con los problemas sociales. El ejemplo lo tenemos en COVID. ¿Tá? En COVID-19, Ujú. en Uruguay, es la universidad pública estatal la que salió a dar soluciones para COVID-19. ¿Tá? Tal vez porque sea la más grande, Mm. pero es la universidad pública la que salió a dar Claro. una solución para esto. Y es porque la vocación está en integrarse a los problemas de la sociedad. No el problema, el despertarse todas las mañanas del decano de una universidad privada Claro. está en asegurarse el mantenimiento de esa universidad a través de la matrícula. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, totalmente. Oye, esto ha sido fascinante. Una última pregunta antes de concluir. ¿Qué mensaje le quieres pasar a los hinchas del Tecno Latino aquí ahora para que mantengan el optimismo y la fortaleza en estos momentos difíciles? Bueno, hay todo un sector que es interesante ver, que es lamentable lo que nos está pasando sobre la pandemia, pero también da Sí, oportunidades la pandemia a innovaciones y a formas de producir que sean más sostenibles. Y en esto, por eso está el rol social de lo que hablaba, ¿no? Eh, las formas de producción tienen que ser sostenibles o no tienen que ser. O sea, pensar en generar empresas, startups, por ejemplo, para generar más armamentos, no, por favor, no me traigan startups que no sean claro. sostenibles desde el punto de vista hasta filosófico, ¿no? Desde el punto de vista ambiental tiene que ser Ujú. sostenible, tiene que pensar en los problemas ambientales, porque es el problema que tenemos ya mismo, el cambio climático, el Sí. avance de la degradación del medio ambiente, la pérdida de especies a nivel mundial, la quinta extensión de especies mundial. O sea, todo esto es algo que tenemos que como desafío. Y muchas startups de base tecnológica están pensando en eso. ¿Tá? No están pensando en el consumo, consumo, consumo y vender, 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 sino Correcto. pensar en una forma sustentable de vender, en una forma sustentable de avanzar y de crecer. ¿Tá? Mm, Si no, todo lo demás nos degrada. Todo lo demás, todo lo que vos pienses claro. incluso te diría más, una startup que sea para la industria minera, por ejemplo, no es sustentable. Por más que sea interesantísima la startup, pero la idea de Sí. extraer minerales del suelo en una minería a cielo abierto Bueno. no sigue el concepto de sustentabilidad. El concepto de sustentabilidad ambiental, social, es importante que lo tengan claro Ujú. porque el aumento de la pobreza que vamos a tener con esto del COVID, 45 millones de pobres en Latinoamérica, nuevos, de nuevos pobres en Latinoamérica. Increíble. 45 millones de pobres sobre los que ya tenemos, que son unos 30 y pico. Es un abuso, es una cosa que debería escandalizar a cualquiera. Entonces tendríamos que Sí. centrarnos en atacar esos problemas. Las empresas, y por eso hay oportunidad. Hay oportunidad para las biorefinerías, hay oportunidad para la utilización de residuos agrícolas para generar nuevos productos. En la parte de alimentos, Ujú. de valorización de residuos, incluso hasta de turismo sustentable, ¿viste? Por eso hay que Mm, repensar. Si sí. no aprovechamos ahora para repensar el mundo, quiere decir que no aprendimos nada. Y nos merecemos, y No, nos nada. merecemos la extinción. Es lamentable, pero es así. Bueno, te voy a dejar a ti esa última palabra,
Oye, esto ha sido una gran conversación. Yo creo entrando en verano, hay muchos emprendedores que tienen ganas de conocer a Uruguay, por lo menos las playas en Punta. Y ojalá que la situación mejore un poco, que salga la vacuna y que nos podamos encontrar en Punta en pleno verano. Amigo bueno, mío, la verdad, esto ha sido un gran gusto. Hay lugares de más sustentables que Punta. Hasta luego. Eso, listo, amigo. Un abrazo fuerte, gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Este fue otro programa de Aquí y Ahora, auspiciado por PAG Law, especialista en Venture Capital. Hasta pronto.